nos llenamos de centrales térmicas, que cuando vino la crisis, lo que hicieron los gobiernos es resucitar esas viejas carcasas, esas pendejadas de centrales térmicas, gastarse un dineral para ponerlas nuevamente en funcionamiento, consumiendo un combustible que no tenemos, que es el diésel. Entonces tenemos que importar más diésel para que podamos tener electricidad. Entonces ya se hizo más el Ecuador. Y después, no es que el modelo es el que funciona porque es un modelo estatista y hay que hacer que el sector privado se tome el sector energético. Entonces, en vez de decir nuestra gente, porque el gobierno de Moreno en la práctica fue un gobierno de la derecha económica de este país. El gobierno de Lasso, ¿qué más gobierno de un banquero? Gobierno de la derecha. Y esto es un gobierno de la plutocracia, gobierno de la derecha. Entonces, en vez de decir, ¿saben qué? Los que nosotros elegimos como presidentes, los candidatizamos, que son nuestros compinches de la derecha, estos compinches la cagaron, estos lo jodieron al país. Entonces, no, es que la culpa es del modelo del Estado, la culpa es del modelo del monopolio del Estado. No, dejen de tomarnos del pelo. No somos pendejos, son asquerosos ustedes cuando comienzan a manejar eso. Por eso es que cuando los veo a todos reunidos en la misma tendencia, lo único que son, como siempre han sido, facilitadores de los business. Esos son muchos de los periodistas, porque responden a la política editorial del dueño. Él les paga, él los amamanta, él los protege, él les da todo lo que quieren. Y ustedes defienden los intereses del dueño del medio, la política editorial de los grandes corporaciones que tienen a su cargo la información. Entonces no tienen autonomía. Ustedes lo que son mentirosos profesionales y lo engañan al pueblo, y el pueblo muchas veces se deja engañar. Y seguimos con los cuentos y ves en las noticias el circo y más circo. Por lo menos los romanos inventaron el circo y decían pan y circo. Aquí es circo y pan. No, ¿quieres pan? Más circo. Pero le encanta a la gente el circo. Pero aparte de eso, la ineptitud y los intereses que están dirigidos a otras cosas. Yo trato de ser muy claro en esto, verá. Llega un ministro de Estado al sector energético, que me los conozco, porque yo, como decía alguna vez Martí sobre Nueva York y sobre Norteamérica, decía, conozco al monstruo, viví en sus entrañas. Yo conozco los temas energéticos y sé cómo se manejan. Entonces llega un ministro, por ejemplo, desde hace años, y dice, llega a la cartera, hoy lo que le ponen, le dan el decreto, regresa a la casa, la familia lo felicita y dice, te lo merecías, y no sé qué y no sé cuánto. Al otro día ya va a trabajar, y llega y lo primero que dice, a ver, ¿qué voy a hacer en estos, un año que voy a estar en funciones, 6 meses, 7 meses? Mire usted lo que duró el ministro González, no llegó al año. Mire usted, antes de eso estuvo la señora Andrea Robo, que duró de fines de noviembre a abril, me parece que fue. De allí para adelante estuvo encargado Roberto Luque, de ahí estuvo el ministro González Uzcokovich, que debe haber durado 4 meses. Mire lo que dura un ministro. Entonces un ministro dice, a ver, aceptan una cartera de Estado en estos sectores. Y dice, porque no es pendejo, dice yo, ¿cuánto voy a durar? Entonces, por ahí hay una excepción, pues la excepción no confirma la regla. Y dice, yo pero a lo máximo puedo durar 1 año, porque soy un fusible. Algo funciona mal, para afuera, y el gobierno cree que con eso ya resolvió el problema. Entonces dice, ¿qué hago en 1 año? Entonces por ahí un técnico formado le dice, verá, en materia eléctrica hay que hacer hidroelectricidad, hay estos proyectos, ¿Y cuánto se demoran? Verá, lo que pasa es que han dejado votando esa vaina, necesitamos hacer estudio de prefactibilidad, y estudio de diseño del proyecto y llamar a una licitación. ¿Y cuánto nos vamos a demorar entre eso y contratar con una empresa? Unos 2 años. Yo hasta eso ya me caigo. Entonces, ¿qué dice el ministro? Hagamos una central térmica. Eso se demoran 6 meses. Y ya se llevó el billete del contrato para construir una central térmica o para hacer algo en materia térmica, como por ejemplo las barcazas. ¿Cuánto se demoraron? Lo que un suspiro para contratar una barcaza de 100 megavatios.
Entonces, ya tienen el business, ya tienen la coima, yo hablo claro. Entonces, se va jodiendo el país, porque entonces, ¿por qué a un ministro le interesa hacer ese tipo de obras que no son las necesarias? Entonces se va reformando el sector energético. Por eso hemos llegado a tener tanta energía que se produce a través de lo térmico. Estamos más o menos en el 40% de que la energía eléctrica está generada con hidrocarburos. ¿Por qué? Porque nos llenamos de centrales térmicas, que cuando vino la crisis, lo que hicieron los gobiernos es resucitar esas viejas carcasas, esas pendejadas de centrales térmicas, gastarse un dineral para ponerlas nuevamente en funcionamiento, consumiendo un combustible que no tenemos, que es el diésel. Entonces tenemos que importar más diésel para que podamos tener electricidad. Entonces ya se hizo más el Ecuador. ¿Por qué? Y después, no es que el modelo es el que funciona porque es un modelo estatista y hay que hacer que el sector privado se tome el sector energético. Entonces, en vez de decir nuestra gente, porque el gobierno de Moreno en la práctica fue un gobierno de la derecha económica de este país. El gobierno de Lazo, ¿qué más gobierno de un banquero? Gobierno de la derecha. Y esto es un gobierno de la plutocracia, gobierno de la derecha. Entonces, en vez de decir, ¿saben qué? Los que nosotros elegimos como presidentes, los candidatizamos, que son nuestros compinches de la derecha, estos compinches la cagaron, estos lo jodieron al país. Entonces, no, es que la culpa es del modelo del Estado, la culpa es del modelo, del monopolio del Estado. No, dejen de tomarnos del pelo. No somos pendejos, son asquerosos ustedes cuando comienzan a manejar eso. Por eso es que cuando los veo a todos reunidos en la misma tendencia, lo único que son, como siempre han sido, facilitadores de los business. Esos son muchos de los periodistas, porque responden a la política editorial del dueño. Él les paga, él los amamanta, él los protege, él les da todo lo que quieren. Y ustedes defienden los intereses del dueño del medio, la política editorial de los grandes corporaciones que tienen a su cargo la información. Entonces no tienen autonomía. Ustedes lo que son mentirosos profesionales y lo engañan al pueblo, y el pueblo muchas veces se deja engañar, porque para el pueblo razona de una manera silvestre y dice, bueno, pues ya déjense discutir, yo lo que quiero es energía. Bueno, pues entonces que tengas energía a unos 20, 25, 30 centavos el kilovatio, pero que te vendan a eso, a ti, y que el Estado no asuma nada. O sea, que venga el sector privado y que se haga cargo de todo y que te jodas para el resto de la vida. Entonces, cuando llegues a tener una tarifa donde te revienten, entonces vas a decir, pero ¿qué han hecho? ¿Pero por qué lo han hecho? Pero es que tenemos que hacer algo. No tenemos que hacer nada. Fuiste pasivo, fuiste una persona que no te interesó el país y que no pudiste pararte duro para decir, ya basta de tanta inmundicia. Mira, a mí me da pena que en mis entrevistas con usted y con otros medios tengo que seguir hablando de esto, cuando ya debo superar y hablar de otros temas. Pero tengo que hacerlo porque ¿cómo dejo de hacerlo si la campaña mediática, la campaña de medios sigue para lograr la privatización del sector eléctrico? Entonces, ¿cómo me callo? Si ayer domingo estaba tranquilo investigando un poco de cosas, investigando barbaridades, porque mi mente a veces me sabe llamar usted, incluso me dice, doctor, que lo interrumpí en su descanso. ¿Cuál descanso? Yo anoche me acosté a las 12:30 de la noche. Entonces, ¿cuál descanso? Yo estoy trabajando para mi mente, para alimentarla y para poder servir mejor a la gente. Entonces, cuando uno está en esto, uno prende la televisión de vez en cuando para ver qué están dando y veo Hora 25 y veo esa canallada de programa, todo confundiendo al Ecuador. Y hoy de mañana prendo porque tengo que ver las noticias del otro lado para saber cómo le engañan al pueblo. Y veo a Inés Manzano hablando pavadas. Entonces yo tengo que necesariamente, y además usted me lo preguntó, tengo que volver a hablar, porque es como la tele Penélope, ya la tejemos, pero la destejen nuevamente. Vuelven a meterle una cantidad de comentarios perversos y confundir a la ciudadanía. Entonces hay que volver a la gente a decirle, no te dejes confundir. Esto es lo que necesita el Ecuador. Pero ¿cómo recuperamos producción de hidroelectricidad? Eso no se recupera en un año, se recupera en 3, 4 años. Tal vez hasta en 5 años en muchos casos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con pastillas. Un enfermo de cáncer
no se cura con aspirinas. ¿Me pueden entender de esa manera o no me pueden entender? Entonces la gente cree que, no, pero hagan algo, ¿qué? ¿Más una aspirina? Esto no se cura así. ¿Cuánto hay que hacer para un enfermo de cáncer? Quimioterapia, ¿cuánto cuesta la quimioterapia? Millonadas, yo sé lo que cuesta porque yo he tratado a la gente que yo más quiero con eso, mi madre. Mi madre tenía que ir todas las semanas a quimioterapia en la clínica, una clínica de acá de Quito. Y eso era un ojo de la cara bien gastado. Pero ¿qué? ¿Con aspirinas voy a sacar a una persona? Entonces la gente cree que no, es que ya que venga alguien y diga qué hay que hacer. No hay que hacer, pero aguántate, estamos hechos pedazos. Esto ya lo jodieron al sector eléctrico y quieren joderlo al sector hidrocarburos, que algún día también vas a lamentar. No tenemos refinerías. Las refinerías que tenemos las han dejado que se caigan. A propósito, no terminaron de hacer el aromo. Importamos el 75% de los combustibles. Están rompiendo la economía. Un día amanecemos, amigos. Escuchen. Un día amanecemos y ya no hay dólar, se acabó la dolarización. ¿Y qué vas a decir? Es que no nos dijeron, no nos contaron, no sabíamos, es que nosotros pensamos, es que no sé qué. Y el rato que se acabe la dolarización, cómprate unos 20 pañuelos porque vas a tener que llorar. Porque ahí vas a ver lo que es volver nuevamente al sucre y volver a la inflación y volver a la devaluación y hacerte pedazo en la capacidad adquisitiva. Entonces, si no vemos las soluciones en este tipo de cosas, estamos jodidos. Y seguimos con los cuentos y ves en las noticias el circo y más circo. Por lo menos los romanos inventaron el circo y decían pan y circo. Pero por lo menos pan, claro. Aquí solo es circo. Aquí es circo y pan. No, ¿quieres pan? Más circo. Pero le encanta a la gente el circo. Y están con el circo. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir? Y las alternativas frente al circo no valen medio centavo, porque son gente que no se ha formado, que no entiende, que no está en nada, pero que tienen una boca. Ah, no, pues, el cuentero de Muisne se queda pero corto, para confundirte de que ellos han hecho lo mejor y que son la alternativa. Estamos tan jodidos, que la alternativa que tenemos, una alternativa, nos revienta, y la otra, igual, porque no hay alternativas. Porque el pueblo ha elegido siempre estas tendencias, las tendencias donde te confunden, te hacen creer que la solución está en la verborrea, paternalismo, populismo, bonos, y un país que se desangra con este tipo de cosas, y con más de 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo formal, con la caída de la luz eléctrica, menos trabajo, porque la gente no es pendeja. En una peluquería, voy a poner un ejemplo, yo si tuviera una peluquería, tengo 4 empleados y estoy trabajando a medio gas, voto 2 desempleados más. Entonces, más desempleados, más delincuencia.